Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Ates y Mercan habían ido al antiguo barrio de Eylul para encontrarla y allí se habían metido en una pelea. Uno de los que peleaban era Oran, es decir, el amor obsesionado de Eylul. Ates, con la ayuda de Mercan, golpeó a Oran y a los demás. En esos momentos Eylul también estaba allí y Eylul vivió la conciencia de ser hermana. Oran, de espaldas a Ates, hizo un movimiento atacándolo con un cuchillo. El cuchillo rozó el brazo de Ates, no ocurrió nada malo. El puñetazo de Mercan impidió el segundo movimiento de Oran. Mercan puede ser una mujer flaca, pero sabe bien dónde asentar el puñetazo. Eylul, al ver que su hermano estaba herido, corrió y lo abrazó. Ates está contento con esta situación. Luego Eylul no pudo darle sentido al comportamiento que hizo y dejó de abrazar. Mercan se alarmó y miró la herida de Ates. Aunque Mercan dijo vamos al hospital, Ates dijo que no tenía nada importante. Ates no se había saciado de abrazar a su hermana, según él el abrazo debía durar aún más. Eylul le dijo a Ates: estas calles no son precavidas, debías tener cuidado. Ates, sonriendo, le dijo a Eylul: tú me llamaste hermano mío, ya no me importa nada. Me llamaste hermano mío, estoy tan feliz. Eylul no dijo nada y le dio una patada a Oran, que yacía en el suelo. Ates le dijo varias veces a Mercan: Eylul me llamó hermano mío. Ates piensa que el hielo entre él y Eylul se ha derretido. Por la insistencia de Mercan, Ates fue al hospital a tratarse. Unas horas después, Ates y los demás regresaron a la mansión. Mientras la gente de la casa se preocupaba por Ates, Eylul dijo: no exageren, no se le cortó el brazo. Musei le dijo a Ates: tengan cuidado, de todos modos solo quedamos Emal y tú a mi lado. Ates tomó la mano de Musei y le dijo: no te preocupes, no nos pasará nada, siempre estamos a tu lado. Eylul le dijo a Mercan: pelean bien, me gustó, y Mercan le agradeció. La forma directa de Eylul les hace sonreír. Cuando Mercan se quedó sola con Ates, le dijo: Eylul es exactamente como tú. Ates le dijo a Mercan: o sea, yo soy burlón como ella. Mercan, sonriendo, dijo: sí. Ates le dijo a Mercan: sé que el hielo entre Eylul y yo se disolvió porque ella me llamó hermano mío. Mercan le dijo a Ates: es algo bonito que Eylul, a pesar de haber vivido muchas dificultades, pueda burlarse así del mundo. En ese momento Semal se acercó a ellos y le dijo a Ates: han entrenado sin mí. Mercan le dijo a Semal: no te preocupes, yo golpeé a esos hombres en tu lugar. Semal le dijo a Ates: Oran y los demás fueron detenidos por la policía. Mercan se fue del lado de la pareja. Ates le dijo a Semal: por los últimos hechos te he descuidado, hablemos en privado. Ates hablará del estado actual del amor de Semal hacia Demet. Ates y Semal fueron al senador del jardín. Ates le dijo a Semal: el estado del enamorado solo lo entiende un enamorado, ¿por qué estás tan preocupado? Cuéntame. Semal le dijo a Ates: no sé qué voy a hacer, además Demet espera una respuesta de mí. Demet me preguntó el estado de la relación entre nosotros, no pude responderle, pero la invité a cenar. Estoy emocionado, no sé qué decir ni cómo comportarme. Ates le dijo a Semal: esto es bonito, tienen interés mutuo el uno por el otro. Tú eres alguien que merece amar y ser amado. Semal le dijo a Ates: mi verdadero miedo es que me presenten como el hombre que seduce a la chica que está en situación de soledad. Semal, como creció sin nadie, todavía se siente como un inferior y no se ve digno de Demet. Según Simo, Demet y él son personas de mundos diferentes. Ates le dijo a Semal: estas situaciones opuestas serán los elementos que realmente los unirán. En el amor no hay excusas, si estás enamorado lo arriesgas todo, me conoces, me enamoré en un lugar donde no se debía. Semal se anima con las palabras de Ates: la cena para él será diferente.
En el jardín de la otra mansión se viven minutos emocionantes. Mientras Azar hacía una barbacoa en el jardín, sus hombres trajeron a un hombre a la fuerza. Este hombre, usando el nombre de Azar, cobraba impuestos a la gente. Aunque Azar parece una mala persona, no se apodera de los bienes de la gente. Azar le dijo al hombre: tú ensuciaste mi nombre usándolo, ahora pagarás tu castigo con el hierro calentado en esta parrilla. Ates acercó el hierro caliente al cuello del hombre, se formó una quemadura profunda. Esos minutos los ve Burak, que llegó de repente a la mansión. Luego se llevaron a ese hombre. Cuando Azar vio a Burak, le dijo de forma amistosa: bienvenido. Burak está en estado de pánico por lo que vio. Azar le dijo a Burak: tú ahora debes tener hambre, te prepararé un kebab. La pareja empezaron a comer juntos y a charlar. Burak no había salido del efecto del hombre torturado y le preguntó a Azar: ¿quién es ese hombre? Azar le dijo a Burak: ese era un socio mío que me estafó. Cuando Azar pensó que Burak tenía miedo y que se echaría atrás de su oferta, le dijo: tú no eres alguien así, por eso te hice la oferta. ¿Por cierto pensaste en mi oferta de sociedad de negocios? Burak le dijo a Azar: aún no pude hablar de este tema con Ates. Azar le dijo a Burak: si actúas según lo que diga Ates, entonces no tienes ninguna autoridad en la empresa. En este caso no hay sociedad, yo formaré una sociedad de negocios con otra persona, pero tú siempre te quedarás como alguien que obedece las palabras de otros en tu propia empresa. Que Azar incite a Burak diciéndole que él es un patrón cambiará todos los equilibrios. Burak empezó a pensar que esto es una oportunidad para liberarse de la inferioridad. Azar le dijo a Burak: piensa en mi oferta, hasta la noche te espero. Después de que Burak se fuera, Azar le dijo a su hombre Abdo: si quieres incitar a alguien, usarás frases que interesen a su honor y dignidad. Por otro lado, ha llegado la hora de la medicina de Ates. Él fue al dormitorio. Merkan le dijo a Ates: la hora de la medicina llegó y está pasando, ¿por qué llegaste tarde? Además, tu herida ha sangrado. Merkan de inmediato sentó a Ates en el sofá y empezó a hacerle la cura a la herida. Merkan está tan atenta que Ates le dijo: como si a ti te doliera más. Merkan le dijo a Ates: por supuesto que me duele, porque tú eres mi otra mitad. Merkan realmente sabe bien qué significa ser esposa. Ates le dijo a Merkan: el tiempo está bonito, tú, yo y Eylul hagamos un picnic en el jardín. En ese momento una tristeza envolvió a Ates, recordó el pasado y empezó a contarle algo relacionado con el pasado a Merkan. Ates le dijo a Merkan: en el lugar donde nos mantenían cautivos de niños, un día Eylul tenía tanta hambre que le había prometido: cuando salgamos de aquí haremos un picnic contigo. No pude cumplir las promesas que le di a Eylul, pero años después cumpliré estas promesas. Merkan le dijo a Ates: lo has pensado muy bien, tu compasión y tu amor hacen que me enamore aún más de ti, pero hay un problema, ¿vendrá Eylul con nosotros? Ates sonríe como si estuviera seguro de que Eylul vendrá. Los minutos avanzaron. Eylul está en el columpio del jardín hablando sola. Eylul dijo: ¿en qué situación estoy? ¿En qué ambiente caí? No tengo idea. Si los acepto parece que todo se solucionará, pero también me sentiré como una tonta. Eylul no puede salir de esta psicología obsesiva. Mientras Eylul hacía cálculos a su manera, se acercaron Ates y Merkan. Ates le dijo a Eylul: hoy el tiempo está muy bonito, nosotros también tomamos la cesta de picnic, vinimos a hacer un picnic contigo. Merkan también ha preparado una comida que Eylul amaba de niña. Eylul rechazó la situación, no quiso. Merkan le dijo a Eylul: separaremos la comida que te gusta y te esperaremos. Eylul se fue de su lado. Ates está triste mientras Merkan intentó consolarlo. Merkan le dijo a Ates: debes ser paciente, si quieres vamos a casa. Ates le dijo a Merkan: soy muy paciente, esperaré a Eylul y haremos nuestro picnic. Minutos después Eylul regresó y les dijo: vine a unirme a ustedes. Espero que no se hayan comido mis comidas. Para Ates se vive el segundo momento feliz. ¿Burak pondrá a la familia en peligro? La continuación en la parte 4.